Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Todavía con ecos de programa con Elsa ayer, qué de cosas hay para encontrar en el profeta Ezequiel, Así que tareas, cada uno tendrá su pasaje bíblico, cada uno tendrá el libro que esté leyendo, pero cuando de repente somos estimulados a leer más, puede ser a leer más y no solamente dejar un día el libro que estábamos leyendo, pero el profeta Ezequiel es uno de esos que requieren que estemos ahí y leamos con atención y además con la instrucción que hemos recibido, ¿sí? Bueno, yo quiero mandar un abrazo y un beso a Rocío, ¿sí? Una amiga de Esquel, en el sur, así que a ella y a sus papás también quiero mandar este saludo especial en el día de hoy. Y vamos a abrir la Biblia de nuevo, ¿sí? La vamos a abrir en... Uy, difícil lo que viene ahora. Yo sabía que después de tanta dedicación de Lucas al contar el Evangelio, contando las maravillas, todas las cosas que Jesús había hecho, bueno, de repente, y como vimos que avanzaba hacia Jerusalén, entonces van a aparecer acá muchos de aquellos opositores y de aquellos que no querían a Jesús y de aquellos a quienes cada vez iba molestando más su mensaje. Pero a la vez, todo eso, la oposición significaba más obra del enemigo. Por eso vuelvo a donde dejamos, porque como fue hace 2 días, habíamos llegado a la gran declaración que me parece tan importante cuando estaba discutiendo, ¿no? ¿Quién impulsaba a los demonios? Si él era contra Satanás, y él decía, no se puede dividir un reino contra sí mismo. Esas comparaciones, esos símiles que hacía Jesús eran tan inteligentes y tan certeros, tan justos, Pero después de eso la declaración, porque si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas 11, 20. Y ahí está, cierre, perfecto, todo entendido, era para que se hubieran ido y hubieran... No. Pero Jesús aprovechó todo este tema para una enseñanza todavía más importante y me parece que para nosotros. Porque acá empieza una analogía. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Y acá hay esta comparación, ahí se mete Jesús en el mundo espiritual de cada uno, porque da un ejemplo de un hombre fuerte y de enfrentarse a alguien más fuerte que lo ataca. Y ahí la enseñanza fue, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. La primera parte está bien clara, el que no está de mi parte está contra mí. Y la segunda era otra vez una metáfora, ¿no? El que conmigo no recoge el fruto, el trigo, lo que sea, o desparrama, decía Reina Valera, decía desparrama, esos versículos que uno tiene clavados, esparce, es lo mismo. Pero, cada una de estas palabras en todas estas enseñanzas dan para ponerse ahí a pensar. La obra del enemigo en la vida de una persona es desparramarle todas las cosas que pueden ser los planes, las intenciones, los buenos propósitos, ¿no? Bueno, pero sigue, no dejó acá. O sea, no nos olvidamos que acababa de hablar del tema, todo porque expulsó los demonios de una persona.
Entonces, eso había conmovido al mundo de fariseos y escribas que no querían reconocer que Jesús era el Mesías, aunque él estaba dando tantas muestras de eso. Y acá él ya se los dijo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. De manera que ahí ellos estaban en la disyuntiva de saber qué hacemos. Lo empezamos a perseguir o nos callamos y nos vamos a la sinagoga y no nos acercamos más a él. O creemos en él, que hubiera sido lo mejor, por supuesto. Ahora, acá sigue esto, acá sigue. Y entonces, esa comparación del hombre fuerte bien armado y que viene otro más fuerte, y están hablando del mundo del enemigo, ¿eh? Jesús venía hablando del mundo del enemigo, así que eso es como para decir, alerta, alerta, aunque uno esté fuerte, seguro, cuide bien y haga bien sus cosas, hay uno muy fuerte, nadie era más fuerte que Jesús, pero hay uno fuerte que va a intentar vencerlo, sacarle las armas, robarle. Y se acuerdan que Juan se acordó de esa enseñanza y dijo, ¿quién es el que viene para robar y destruir? Que es Satanás. Ahora, acá está en el capítulo 11 de Lucas, una de las enseñanzas más directas y más fuertes acerca de, en lo concreto, en la vida de las personas. Porque una cosa fue hablar de los israelitas, que dudaban de su poder verdadero para expulsar la obra del demonio. Ahora, el tema es que había exorcistas judíos. El tema exorcismo, ¿se acuerdan cuando se hizo famoso con la película aquella del exorcista? Y empezó a moverse la literatura y la cinematografía metiéndose en eso, en ese mundo espiritual, pero no desde Jesús, la mayoría de las cosas no desde Jesús. Pero bueno, el tema entonces que Jesús le habla a la creencia de ellos en esos exorcistas judíos que también podían de alguna manera expulsar la obra demoníaca, pero ¿cuál era el resultado? No era el resultado una vida reformada por la presencia del Espíritu Santo, que eso es lo que venía Jesús, a reformar la vida y la presencia del Espíritu Santo para vivir reforzando y luchando contra la influencia del enemigo, ¿sí? Así que hay una enseñanza tremenda, pero acá no se terminó, no, porque acá viene uno de los temas, de los pequeños pasajes que solamente Lucas la cuenta, solamente él, y es esa también que parece una parábola, cuando versículo 24, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada, luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. ¿A quién hablaba Jesús? Esto estaba dirigido en primer lugar a aquellos a los cuales Jesús había echado fuera un espíritu maligno, ¿sí? Pero solo para ellos, si sabemos que el enemigo está siempre cerca, siempre tratando de entrar, aún en los mejores momentos espirituales. Por eso, esta enseñanza tan directa y tan clara con este pequeño relato, es como para tener miedo, no, pero para estar atento y para saber que aún en los momentos en que, como Jesús comparó, la casa está barrida, limpia, vamos a tener la lucha. Y entonces Jesús estaba alertando, cuidado, ni a los que los había liberado o a los otros que están siendo alimentados por el Señor, estar atentos, porque siempre el otro está ahí tratando de entrar.
me volví a la mente una de las obras de la literatura que más han sido impactantes en cuanto a este tema, de hace varios siglos, el Fausto de Goethe, que es el que muestra en un relato cómo Satanás, a un hombre que está mal queriendo matarse, le pide que le venda su alma para volver a darlo a la juventud y al poder y a todo por el lado malo y no por el lado bueno, ¿sí? Así que Goethe se debe haber inspirado en esto de Jesús para mostrar la obra del enemigo. De manera que la enseñanza para todos, para siempre, para recordarla, y agradecer a Lucas, que Lucas se acordó cuando le contaron que Jesús había dicho esto. Pero este pequeño recuadro no está aislado, muchas veces se saca y se enseña solo. No tiene que ver. Vino a partir de que Jesús a un demonio que había dejado mudo a un hombre, fíjense de nuevo, 11:14, y ahí lo contó muy rápidamente porque ya Lucas había contado con detalle otras liberaciones, pero la gente quedó asombrada y entonces él, a causa de las habladurías, ahí hizo toda esta enseñanza que ocupa un buen espacio dentro de mi Biblia y de la de ustedes también. 27. Mientras Jesús decía estas cosas, acá, yo pensé, acá Lucas agarró y dijo, vamos a cortar un poco porque esto es muy fuerte, Entonces, mientras Jesús decía estas cosas, debe haber sido así, no estoy diciendo que Lucas inventó, que esto pasó realmente, y es posible que haya sucedido tal cual. Una mujer de entre la multitud, a ver, digo yo, impresionada por esta enseñanza, le quiso decir como una bendición: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Lo dice de otra manera Reina Valera, pero ven, esto está ahí explicado, hablado muy bien. Entonces, una bendición a la madre, ¿sí? Me vino a la cabeza aquel que cantaba de que no se metan con mi madre. Si hacemos una mala lectura de esto, como de cuando dijeron que vino tu madre y tus hermanos y Jesús dijo, desvió para una enseñanza, no vamos a pensar eso, que Jesús desvía, porque Jesús dijo, dichosos, más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi sensación es, a ver, Jesús pone las cosas en su lugar. No es que seguramente nadie más amoroso que Jesús con su madre, que desde la cruz pensó en dejarla a ella a cargo del apóstol Juan, ¿sí? Entonces, de ninguna manera esto sería desechar eso. Solamente que Jesús, eso que digo, a ver, poner las cosas en su lugar, aprovechaba esa expresión entusiasmada de esa mujer que se había quedado impactada por la enseñanza, y Jesús marcó, bueno, pero dichosos son los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Y esta palabra marca todo el capítulo 11, todo lo que hemos visto. En el capítulo 11, esta palabra es la resolución final, es el cierre final de todo esto que hablamos, pero la cosa es oír la palabra de Dios, ellos la están oyendo ahí con Él, con Dios mismo hecho hombre y venido a la tierra, y obedecerla, porque ahora vamos a ver cómo le da a los que no obedecen. Bueno, pero faltan otras cosas. Bueno, escuchen lo de oír la palabra. Como crecía la multitud, versículo 29, cada vez había más gente, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre, él, para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes
a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí ustedes a uno más grande que Jonás. Me encanta cuando Jesús usa el Antiguo Testamento, conecta, hace 223 programas que estamos hablando de la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús tiene la palabra en sus dedos y en su boca y les hace recordar para esos que estaban pidiendo señales, cuando todo el tiempo le estaba dando señales del reino de Dios, pero les hace recordar, lo más antiguo era lo de los ninivitas. No, lo más antiguo era lo de Salomón y la reina de Saba. Primera de Reyes, capítulo 10, ahí está el relato de esa reina llena de fastos que vino a ver a Salomón con su sabiduría. Y lo otro después, en la historia de Jonás, que la hemos visto recientemente, acerca de Nínive. Y en los dos casos dice que va a haber condenación desde la historia. Desde el tiempo de los profetas, desde el tiempo de los reyes. Y en los dos casos dice, aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Si no entendían, vieron lo que le dijo a la gente ahí, oyen la palabra de Dios y la obedecen y la creen. Sigo, 33. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin que los que entren tengan luz. Esto es otra parte del Sermón de la Montaña que Mateo tiene toda junta en el capítulo 5, 6, 7. Pero acá, no sé, quizás Jesús volvió muchas veces a dar esas enseñanzas. Y en el marco de esta conversación con la gente, Jesús vuelve a dar esa ilustración fantástica de que tenemos que ser luces y luces bien arriba donde se vean. Esto del cajón, dicen que es un recipiente para granos con capacidad de unos 9 litros. Entonces nadie tapa una lámpara con uno de esos cajones que tenían ellos ahí. Y después ahí apunta. En todas estas cosas Jesús está hablando para el interior de la persona. Como lo que hablaba de tener cuidado el interior como cuando lo tenemos limpito. Acá, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Esto me hace pensar en la relación con el hombre fuerte que está tranquilo y no se da cuenta que está tratando de entrarle. Si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Precioso toda esta enseñanza que no creo que la tengamos que separar, está en el mismo capítulo, está después de toda esa enseñanza donde la lucha contra el enemigo que trata de atacar. Pero Jesús nos da las armas para estar completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Precioso. Pero el capítulo 11 sigue, continúa, es largo también, Tenía 54 versículos, era más largo el otro de 62, pero igual es largo. Y sobre todo hay muchas cosas diferentes. Bueno, ya entramos en el tiempo de un evangelio en el cual empieza la lucha frente a frente con los fariseos. Cuando Jesús terminó de hablar, sería en esa oportunidad, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que estaba, diríamos, agasajado por los fariseos, pero siempre tenían mala intención. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa Jesús con un fariseo. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Justo a nosotros hoy con este tema de lavarse las manos, ¿no?
y que como si no interpretamos bien, podríamos decir, Jesús no estaba a favor de todos los ritos de higiene. No, no, no. El problema eran los ritos, no las prácticas de higiene, sino los ritos. Vamos a ver qué le dijo al fariseo este. Resulta que ustedes los fariseos, le dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Miren la aplicación que hizo Jesús. ¿Salieron de lavarse las manos? No, Jesús no se quedó ahí. Jesús habló de la vida ritual, en la cual lo único que importa era hacer las cosas rituales. Más bien den más bien a los pobres de los que está adentro, sin dejar, no, y así todo quedará limpio para ustedes. Acá Jesús no está hablando de la limpieza exterior, que ya la tenemos bien claro. Acá Jesús está hablando de la limpieza de adentro. Acá tenemos como Jesús hablaba. Acá un porteño diría, dejate de limpiar tanto las manos y fíjate lo que tenés adentro. Ahora Jesús no habló de los pensamientos, no, hasta el fondo. Pensar en los pobres, porque entonces de adentro iba a salir todo lo bueno. Es una enseñanza extraordinaria. Siguió. Ay de ustedes fariseos que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbre. Nosotros estamos acostumbrados a ver de diezmo de animales, ¿no es cierto? También de las cosechas. Pero Jesús habla de cosas chiquititas, de la menta, una plantita más o menos, de la ruda, no sé cómo es la planta ruda, y de las legumbres. Es decir, todas cosas que evidentemente valoraban. Pero dan todo, hasta los detalles dan el diezmo, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. ¿Se entiende? Jesús no estaba diciendo que no se laven las manos. Esto, lo de adentro, la limpieza verdadera, sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes fariseos que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Recién yo me di cuenta, al leerlo así cuidadosamente y en voz alta, de que Jesús le estaba diciendo, están caminando sobre muertos. Porque la vida en la que no hay la justicia y el amor de Dios, les está diciendo, tienen vidas muertas y se mueven entre muertos. De manera que, tremendo. Y entonces saltó uno de los expertos de la ley, uno de los escribas, pero fíjense que siempre Lucas lo menciona como expertos en la ley, como para marcar. Ellos sabían mucho de la ley. Uno le dijo, maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Así que se ofendía. Uy, escuchan lo que dijo Jesús. Contestó Jesús, ay de ustedes también expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Cargas con la ley, cumplir esto, cumplir otro, cuidado, te estoy mirando, fíjate lo que haces, en vez de ayudarlos a llevar las cargas que de alguna manera la ley, con su exigencia de rectitud y de honestidad, pedía. Lo único que hacían era marcar la ley, pero no ayudar. Uy, acá parecería hasta la consejería pastoral. Ayudar a los que tienen que llevar la carga de la obediencia a Dios. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad, aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen los sepulcros.
Por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Estaba Jesús profetizando, anticipando. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel, principio del mundo, hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Me fui a buscar con la referencia es 2 de Crónicas 24, 20, 21, donde a un sacerdote lo mataron ahí entre el altar y el altar, porque les estaba diciendo lo que Dios quería. Ahora, Jesús mencionó a Abel y a este Zacarías en 2 de Crónicas. ¿Por qué? Porque 2 de Crónicas, cronológicamente, debiera ser el último de los libros del Antiguo Testamento, porque fue escrito después del exilio y después de los profetas. De manera que nosotros tenemos una Biblia agrupada por géneros literarios. Los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, ¿sí? Pero desde Abel hasta Zacarías, ese sacerdote que mataron, sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. El juicio de Dios hablando por la boca de Jesús. Hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Hay acá, hasta toda la iglesia cristiana está en juicio. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Cuando no se ha enseñado la palabra, cuando se le ha dado más importancia a los ritos de la iglesia, a las prácticas, al cumplimiento, y no al corazón del mensaje del Evangelio, dice, se han adueñado de la llave del conocimiento y ustedes no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Esto es para hacer una limpieza de conciencia y un análisis de conciencia. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos, eso le pasa al que no quiere ver al Señor. Resentidos se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Versículo 54 termina el capítulo 11. Capítulo fuerte, ¿sí? Pero para leerlo desde cada uno y desde la iglesia cristiana, que la iglesia cristiana del día de hoy, de cualquier denominación que sea, no esté cerrando la llave del conocimiento a la palabra, ¿sí? Que cada uno de nosotros, de la manera que pueda, con los que tiene cerca o con los que tiene lejos, abra la puerta, tenga la llave, abra la puerta. De regalar una Biblia, de enseñar una Biblia, de comentar las enseñanzas que la palabra de Dios tiene. Bueno, gracias a Dios por su palabra tan preciosa. Nos vamos ahora a orar, vamos a continuar, oramos con vos y vamos a confiar que el Señor a través de su iglesia esté obrando para que todo eso que Jesús alertó, enseñó y corrigió pueda ser luminoso. En medio de este capítulo tan difícil es donde aparece que nuestro ojo sea como una lámpara y que seamos lámparas. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos.